Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Nos conviene para conocer preguntarnos. Por eso me da mucho gusto que esté Eduardo Matos Moctezuma, antropólogo, arqueólogo, un conocedor reconocido en el extranjero y en México, para preguntarle algo que nos hemos preguntado muchos y nos seguimos preguntando. Gracias, Eduardo, por estar aquí. ¿La conquista fue un encuentro o un avasallamiento sangriento? Bueno, yo creo que fue una conquista, empecemos por ahí, y toda conquista conlleva, obviamente, y en todas las latitudes y en todas las circunstancias, violencia, muerte de parte de los contendientes, es decir, es digamos, un hecho, bueno, son hechos que se convierten en hechos históricos, pero que conllevan, obviamente, destrucción, muerte, sujeción, etcétera. Entonces, yo me quedaría con la palabra conquista, con todas sus consecuencias, ¿no? Entonces, Eduardo, ¿tiene sentido la petición del gobierno mexicano para pedir o que pidieran una disculpa por lo que había pasado hace 500 años? Pues yo creo que en el momento que México se independiza a través de la lucha de los insurgentes y demás, años después, hacia 1836, España reconoce a México, es decir, reconoce esa nueva nación que había estado por muchos años, hasta siglos, sujeta a España, a la corona española. Entonces, desde esa perspectiva creo yo, que se da ya digamos, un encuentro, un buen encuentro, desde el momento en que España ya va a hacer ese reconocimiento, nombra a su primer embajador, que es Ángel Calderón de la Barca, que por cierto, la importante es la esposa. Exactamente, sí. Algo ibas a decir. También, no, estaba pensando en eso que tú dijiste. Sí, porque ella nos va a dejar un escrito Claro. importantísimo, que es La vida en México, en donde relata toda magníficamente las características, las costumbres, su visita, por cierto, me acuerdo, al Museo Nacional, a Teotihuacán, etcétera. Entonces, de ese, digamos, de ese encuentro, ¿verdad?, en que España reconoce a México, pues nos queda un magnífico libro. Bueno, nos dejó un magnífico libro, pero nos sigue problematizando. Hace poco en España hay una estatua de Cortés donde tiene el pie encima de un ídolo o de un indio prehispánico Sí. o de por acá, y se ve como el refrendar esa idea que se tiene de Cortés, ¿no? Entonces, algunas personas dicen, bueno, pues sí tendrían que pedir disculpas, y se piensa, por ejemplo, en lo que hizo Alemania y sigue haciendo, en el caso del Holocausto, no hay oportunidad que dejen para no reconocer y hacer su mea culpa, o en el caso de Japón, que también después de medio siglo pide perdón a Estados Unidos por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, fíjate que aquí hay algo interesante. El caballito de Tolsá, este eminente creador, arquitecto, escultor y demás que nos deja el llamado caballito, pues el caballito está precisamente, ¿verdad?, con una de sus patas pisando símbolos indígenas, ¿no? Yo pienso que, digamos, se puede pedir perdón, queda en las manos de los otros si te lo otorgan o no, pero yo creo, insisto, en que en el momento en que España, que pues México había sido la Nueva España, había sido su colonia por tantos y tantos años, reconoce, acepta Como al otro nuevo estado. gobierno republicano, creo que allí está dado el paso significativo para que esto ocurra, ¿no? Hay que tomar en cuenta, yo creo que también otra cosa. España tiene una forma un poco peculiar de leer el pasado. Por ejemplo, en el Valle de los Caídos están los despojos del dictador Francisco Franco con los de sus propias víctimas, ¿no? Entonces, como que todo lo juntan, y en esa lógica tiene mucho sentido el que se haya negado, digamos, a decir alguna cosa. Sí, bueno, el caso de Franco, qué bueno que lo mencionas, porque ahí precisamente México tomó una actitud muy digna en contra de esta persona.
y apoyó de una manera definitiva, tú lo sabes muy bien, prácticamente fue la Unión Soviética y México los que apoyaron a la España republicana, que finalmente es vencida y acoge aquí a una gran cantidad de españoles, ¿no? Entonces yo creo que eso también habla de esa nobleza por parte de México en contra de una tiranía que va a estar presente en España durante muchos años, ¿verdad? Hasta que finalmente se vuelven a entablar las relaciones, como tú sabes, ya hace unas décadas. Entonces, pues creo que o sea, lo que tenemos que ver, lo importante de esto es, creo yo, que no se deben repetir, y sin embargo se repiten desgraciadamente, pero no se deberían repetir hechos estos de conquistar, avasallar, explotar, etcétera, que como yo decía, toda conquista lleva desgraciadamente sangre, dolor, miseria, sobre todo para el pueblo que es conquistado, ¿no? Entonces lo que hay que ver es tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Actualmente toma un cariz diferente, ese avasallamiento, etcétera, puede tomar aspectos económicos, o sea, son maneras modernas ya, ¿verdad?, de que te ponen la bota en el cuello, ¿verdad?, desde el punto de vista económico, claro. Etcétera, ¿no? Ellas son las formas modernas, aunque también persisten las otras de invasiones, etcétera. Esas, digamos, esas cuestiones, ese pasado presente, a mí me sorprende mucho que esté tan vivo todavía, sí. Sobre todo en conmemoraciones. Unos dicen, ¿por qué vamos a celebrar o qué hay que celebrar de eso? Pues yo no sé, yo creo que sí hay que recordar, hay que revisar el pasado, ¿no? Sí, hay que conmemorar, no celebrar, porque, como insisto, hechos violentos que traen todas estas consecuencias en un momento dado son deleznables, son criticables, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que hay que conmemorar en el sentido de reflexionar acerca de un acontecimiento histórico que fue muy importante, tanto para España como para México, ¿no? Para España porque gracias a todo el oro, a la plata, etcétera, a muchos de los productos, no solo de México, sino de Perú y de todas las colonias que a raíz del llamado encuentro de dos mundos, como le ha llamado Miguel León Portilla, pues España fue la beneficiada. Y por otro lado, en México finalmente surge una nación, ¿verdad?, bajo un nuevo orden, un orden peninsular, una economía diferente a la que existía en el mundo prehispánico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que hay que reflexionar, hay que ver cómo y por qué aconteció todo eso, de qué manera ocurrió y, en fin, los resultados de todo eso, ¿no? Revisarlo. Tenemos que ir a un corte, Eduardo, y estamos contigo. Entonces, Eduardo Matos Moctezuma, hay que revisar el pasado para que las sombras viejas no nos acompañen por las nuevas tierras. Exactamente, sí. Tocaste un punto importante en tu comentario anterior, porque hablaste de la forma económica que se instauró, que era distinta y que además me lleva un poco más atrás, que la forma de economía tanto de los mexicas como de los españoles era absolutamente diferente. Sí, fíjate que precisamente una de las causales dentro de varias que yo he estudiado para la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, acuérdate que Tlatelolco fue el último reducto, ¿no?, de defensa de los mexicas, es precisamente el sistema económico que había, que se basaba fundamentalmente en el México prehispánico y concretamente entre los mexicas en conquistar otras regiones y se les imponía un tributo
bastante severo en ocasiones, ¿verdad? En productos, en cargas de maíz, en cargas de frijol, en los productos que se daban en esas regiones, si era un poco al norte, lo que hoy es Hidalgo, por ejemplo, eran cargas de cal, en la costa, pues toda una serie de productos costeños, en fin, bueno. Entonces, este tributo era necesario para Tenochtitlan, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando aparece Cortés en las costas, lo primero que hacen los totonacas de la costa, precisamente, es quejarse con él y decirles que el señor de atrás de los volcanes nos tiene sujetos, ¿no? Moctezuma. Entonces Cortés muy hábilmente dice, no, ustedes ya no van a pagar el tributo a Moctezuma, ¿verdad? Ya están liberados. Ahora su señor es otro que se llama Carlos V. Ahora me tienen que dar a mí. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Cortés entonces encalla las naves, que no las quema, encalla las naves allí en la costa porque encuentra un lugar propicio para iniciar el avance hacia Tenochtitlan. Igual, por ejemplo, ya ves que se ha tildado que si los tlaxcaltecas fueron traidores. No, los tlaxcaltecas estaban amenazados constantemente por el poderío muy fuerte de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, igual que pueblos como los huejotzincas y otros más, ¿no? Entonces, hay que analizar precisamente estos procesos, por qué se estaban dando. Este aspecto económico fue una de las causales muy importantes que hace que muchos pueblos sujetos a Tenochtitlan se unan a los españoles en contra del mexica, ¿no? Oye, pero nos estás diciendo entonces otra cosa, que los propios pueblos aborígenes fueron causantes también de la conquista. Sí, claro. Sin ellos no hubiera sido posible. Claro. O sea, por ahí yo escribí que si realmente 800 o 1000 españoles habían conquistado parte de Mesoamérica. No, eran esos, más miles y miles de contingentes indígenas que precisamente estaban o se veían amenazados por el poderío mexica. Y entonces, claro, se le unan en contra del enemigo a vencer, que era Tenochtitlan, ¿no? Entonces, por eso digo que una causal es precisamente esa, ¿no? Como fíjate que el mismo Bernal Díaz nos da, por ejemplo, cómo se distribuyen las fuerzas de Cortés, cómo los coloca en las calzadas, en fin, para evitar que lleguen bastimentos, cómo controla con los bergantines el lago. Que construye, ¿verdad? Sí, que los construye en Tlaxcala. Y cómo va, en fin, empezar a agobiar a Tenochtitlan y Tlatelolco con todo un cerco en las que nos da el número de contingentes españoles y los miles de indígenas que apoyaban, por un lado, al grupo que comandaba Alvarado, Olid, etcétera, ¿no? Sandoval, en fin, todos ellos. Entonces, esta es una causal muy importante porque es la que va, pues, a unir a estos grupos en contra del poder representado por Tenochtitlan. Tenemos tanta información como la que nos estás dando, porque finalmente pues, tú has publicado, has dado conferencias. ¿Por qué sigue existiendo, digamos, esa falta de información histórica y esa condena, así como a rajatabla, donde hay solamente buenos y malos, hay blanco y negro? Sí. Fíjate que allí es interesante ver que la historia precisamente juega este papel de analizar, de ver los elementos que están presentes en una situación determinada, ¿no? Y no solamente ver, como lo estás diciendo, es decir, como si fuera una película de indios y vaqueros, claro, ¿verdad? Pues digo, entonces ver estas posibles causales, estos elementos que estaban en juego en todo un proceso histórico que va a culminar el 13 de agosto de 1521 con la conquista final de Tlatelolco. Y de ahí empezar lo que ya va a ser la conquista de, lo que hoy ya es el territorio mexicano. Pero finalmente la visión histórica que tenemos la han hecho historiadores. Yo creo que tú tienes una ventaja sobre ellos porque tú ves objetos y los objetos difícilmente te pueden mentir o pueden desviar la atención por otra parte, ¿no? Un hacha es un hacha, sí, y un adoratorio es un adoratorio. Sí. Sí, eso es cierto. Fíjate que los arqueólogos que nos dedicamos al último momento, al llamado posclásico, ya sea de la zona maya, de Oaxaca, del centro de México, etcétera,
tenemos esos dos aspectos, tener que acudir al dato arqueológico y tener que acudir a la fuente histórica. Pero el dato arqueológico es cronistas, contundente, ¿no? El dato arqueológico, bueno, está ahí, también se presta a discusión, ¿verdad? Pero quizá el aspecto escrito pueda prestarse también, digamos, a elementos discutibles y demás, ¿no? Pero en base a esas dos informaciones, la arqueológica y la fuente histórica, pues podemos tratar de reconstruir hasta donde esto sea posible de diferentes acontecimientos o procesos históricos, ¿no? Tendríamos que reescribir la historia, acercarnos nuevamente a ella y compartirla en libros de texto. Bueno, yo creo que sí, porque en muchos casos hay elementos que o que han sido mitificados o que se han dado ya por reales y ya están allí presentes y no los cambias. Entonces, yo acabo de publicar un libro que se llama Mentiras y Verdades en la Arqueología Mexicana. Entonces el tema ya, Claro. entonces los títulos vienen siempre en pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿vieron los mexicas el águila parada sobre el nopal para fundar Tenochtitlan? Pues no, Es todo es un un símbolo elemento aquí, claro. simbólico muy importante porque es digamos, la explicación que el mismo pueblo mexica está dando de la fundación de su ciudad. Ahora, ¿ocurrió realmente llegaron y vieron una? No, el águila tiene un simbolismo, es Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, pues hay que profundizar en esto, ¿no? ¿Sería el mismo caso de Moctezuma, en donde dicen que, o te queda la idea de que siempre pensó que eran dioses los que habían llegado a las costas de Veracruz? Yo he dicho, quizá un poco exagerando obviamente, pero de que quizá los primeros 10 minutos sí pensó, puesto que habían ciertas cosas que así en sus creencias, etcétera, que indicaban que Quetzalcóatl desaparecido por el oriente y regresaría. Pero yo creo que pronto se dio cuenta, puesto que le envía regalos y también con el fin de que se retire. Cuando vienen por Cholula, que no está muy claro cómo estuvo esa situación de la famosa matanza, pero cuando ya van a atravesar los volcanes había escuadrones preparados para atacar a los españoles y son advertidos porque además llevan la ventaja de que el español, de que le están dando información constante a través de sus traductores, principalmente de la Malinche y de Jerónimo de Aguilar. Entonces, pero Moctezuma, en un momento dado, como digo yo, se da cuenta que, pues, que aquello... Que era tan mortal sí, como él, pero sí, tenía sí, muchas ventajas con los aliados Sí. que tenía al lado, ¿no? Exacto. Tenemos que ir a un corte y regresamos ahora. Les recuerdo que estamos conversando con Eduardo Matos Moctezuma. Eduardo, nos hablaste de mitos. ¿Qué otros mitos sobre la conquista has detectado y tenemos que empezar a desmontar? Bueno, otro es algo que mencioné de la quema de las naves, que es tan común que no nuestros es- maestros nos lo decían en primaria, y no, las encalla, que es muy diferente porque después va a aprovisionarse de toda una serie de las cosas que traían las naves y demás, ¿no? Y así, bueno, ¿qué otro podría haber? Tenemos lo de la Malinche traidora también, ¿no? El término malinchismo implica al que prefiere lo extranjero ajeno, lo extranjero. a lo nacional. Y en realidad la Malinche, hasta donde sabemos, no era mexica. Si hubiera sido mexica y entonces colabora con Cortés y entonces sí está traicionando a su pueblo, pero no lo era. Ella era de otro pueblo en donde se veía pues bajo la amenaza del mexica de Tenochtitlan. Entonces ella está colaborando igual que lo hicieron los tlaxcaltecas ante el peligro que hay de la expansión tenochca, ¿no? Entonces, son cosas que a veces ya damos por hechas y que sí es bueno, y estas efemérides nos permiten precisamente analizar, ¿verdad? Con frialdad, con los datos enfrente, cómo fueron
las situaciones, ¿no? Digamos, en este caso tendríamos que pensar que no era un pueblo homogéneo, que no era una nación, eran varios Sí, varios así reinos, es. exactamente. Exactamente, y divididos con luchas internas, etcétera, como ocurría en muchas partes del mundo, pero en un momento dado es interesante, fíjate, que se trata, cuando los insurgentes están en plena lucha, recuerdas en Chilpancingo el discurso que va a dar Morelos, en el sentido de que era, o sea, dando la idea de que el mundo prehispánico era una gran nación, ¿no? Y cómo entonces los insurgentes, ya después, cuando triunfan, la bandera va a tener el símbolo azteca en la parte blanca de la bandera, el águila parada sobre el nopal, porque están buscando el vínculo con el mundo prehispánico que había sido destruido por España. Entonces tratan de encontrar este cordón umbilical que se presente nuevamente en la naciente república. ¿Cómo lo logran? A través de colocar el símbolo del águila parada sobre el nopal en los símbolos nacionales. Pues tenemos que revisar eso porque sería el equivalente a pensar que Europa es lo mismo, ¿no? Y son muchos países, son muchos estados, son muchos intereses que son distintos muchas veces entre sí. Claro. Para revisar el pasado. ¿Tú estás de acuerdo entonces en revisar, digamos, esta zona problemática todavía para nosotros de la historia, pero con qué fin? ¿Qué ganaríamos? Bueno, yo pienso que es muy importante que los pueblos en general del mundo, ¿verdad?, conozcan su propia historia. ¿Y de qué sirve? Que la ¿Para qué conozcan, conocerla? pues simple y sencillamente, voy a dar una frase trilladísima, ¿no? Es decir, porque conociéndonos, conociendo nuestra historia, conociendo nuestro proceso histórico con todas sus características, ¿verdad?, y demás, pues nos vamos a entender mejor, digamos, como país, ¿verdad? Ahora sí que de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa era la frase trillada. Esa era la frase trillada, claro. Entonces, pero sí es muy importante porque va en relación también con el origen de los pueblos, el origen de los propios países y demás, y pues es saber ese devenir, cómo se dio, por qué se dio, cuándo se dio, y principalmente para conocernos, pues, y saber nuestro derrotero hacia dónde va, ¿no? O sea, sí importa para construir un Yo futuro. creo que sí. No se puede construir sin mirar atrás también. Ah, no, claro. No, porque si no, negaría mi propia profesión de arqueólogo. No, no, claro, claro. Entonces, conviene revisar para construir. Sí. Tiene mucho sentido replantear estas cosas en los libros de texto. ¿Qué cosas puntuales incorporarías tú, Eduardo Matos, a los libros de texto para los niños, para que lo tuvieran presente y ellos empezaran a partir de ahí a revisar su pasado? Bueno, yo creo que mucho de lo que hemos comentado tú y yo, Javier, pues sería importante que quedara plasmado. Está, en cierta forma, pero a veces se da ya, como decíamos antes también, ya cosas que no corresponden a una realidad. Y no, o sea, la historia de un país no se puede basar en cosas ficticias, falseadas, etcétera, sino que la historia es eso. La historia y la arqueología permiten conocer estos elementos, estos procesos y, pues, insisto, pues, para saber. Entonces, imagínate aquellos niños que están leyendo su historia, explicándoles realmente cómo ocurrieron esos hechos, etcétera. Yo creo que es muy positivo, ¿no? No hay que entonces cortar, digamos, el pasado, como algunos trataron de hacer con los libros de texto, borrar la zona de la historia para no meterse en problemas. Sí, no, yo creo que hay que meternos en problemas. Hay que meternos en problemas. Pues sí, para conocer nuestro pasado, para tener, digamos, ruta hacia el porvenir. Exacto. Eduardo Matos, pues te agradezco muchísimo el que hayas compartido tu tiempo, tu conocimiento sobre estos temas que seguirán durante este año haciéndonos ver zonas de ese pasado tan
tan cruento a veces, tan duro, pero también tan fructífero, porque gracias a ese pasado podemos estar discutiendo sobre qué tenemos que revisar, qué debemos cambiar para construir otra cosa. Exactamente, sí. Pues muchísimas gracias, Eduardo Matos, y porque siempre existen cosas más de las que imaginamos entre el cielo y la tierra, los esperamos aquí en Debate 22 todos los lunes a las 9 de la noche.